En lo más profundo de las montañas del Líbano, donde el viento nocturno acaricia los cedros antiguos y el silencio parece tener alma, había una pequeña celda iluminada apenas por la llama temblorosa de una vela. Allí, cada noche, un anciano monje se arrodillaba con una devoción tan intensa que parecía detener el tiempo. Su nombre era Charbel Makhlouf, y quienes vivían cerca del monasterio juraban que, cuando él oraba, algo sobrenatural despertaba en la oscuridad. Era común que los monjes se levantaran sobresaltados en plena madrugada. Algunos decían haber visto una luz inexplicable atravesar las paredes de la ermita de Charbel, como si el fuego divino respirara desde dentro. Otros afirmaban que, al cerca de su celda, se sentía un perfume tan dulce y puro que ningún incienso podía imitar. No sabían explicar de dónde venía, pero todos intuían lo mismo. Dios se acercaba cuando Charbel hablaba con él. Una noche especialmente fría, uno de los hermanos escuchó un susurro extraño, como un canto suave que no pertenecía a voz humana. Se levantó, abrió la puerta del pasillo y quedó paralizado. Desde debajo de la puerta de la celda de Charbel, un rayo de luz dorada se expandía hacia el suelo de piedra, moviéndose como si respirara. El monje retrocedió, abrumado, porque comprendió que era testigo de un misterio sagrado reservado a muy pocos. Pero lo más impresionante ocurría dentro de la celda. Allí San Charbel permanecía de pie, con el rostro elevado hacia un crucifijo sencillo, y su pecho irradiaba un resplandor tan suave y silencioso que parecía un amanecer atrapado entre sus manos. No era una visión grandiosa, era algo más íntimo, más humilde. Era la presencia de Dios humedeciendo el corazón de un hombre que se había hecho totalmente silencio. El anciano monje nunca hablaba de esos momentos. Guardaba sus milagros nocturnos como quien protege un tesoro prohibido. Pero las paredes de piedra los habían visto. El aire frío de la montaña los había sentido. Las noches del Líbano aún susurraban su secreto. Y tú ahora estás a punto de entrar en ese silencio. A punto de cruzar la puerta invisible donde la noche ya no es oscuridad, sino un lugar donde Dios responde. Para comprender los milagros nocturnos de San Charbel, es necesario entrar primero en el espacio donde ellos nacían, su celda. A simple vista, era apenas un cuarto diminuto, construido en piedra tosca, con un suelo frío y desgastado por décadas de rodillas dobladas. Una cama estrecha, casi ascética, ocupaba el rincón izquierdo. Frente a ella, un crucifijo de madera oscura observaba el silencio con la misma paciencia que el santo. Y en una mesita baja, siempre la misma vela encendida, ardiendo con una llama débil, como si incluso el fuego temiera perturbar la oración de aquel anciano monje. Pero para quienes vivían con él, aquella celda era algo más. Era un lugar donde el cielo parecía detenerse para escuchar. Los monjes jóvenes, aquellos que servían en la cocina o limpiaban los pasillos, hablaban en voz baja de la sensación misteriosa que envolvía la ermita cuando el sol caía. Decían que el aire se volvía más espeso, como si cargara una presencia invisible. A veces, durante la cena comunitaria, uno de ellos levantaba la vista al escuchar un leve estremecimiento en el techo, como un suspiro. Siempre sabían lo que significaba. Charbel ya había comenzado su vigilia nocturna. Entrar en aquel pequeño cuarto era una experiencia que pocos se atrevían a vivir. No porque Charbel fuera severo, era humilde y gentil, sino porque sabían que allí ocurrían cosas que superaban la comprensión humana. Aún así, algunos monjes recordaban que, en ocasiones excepcionales, cuando necesitaban consultarlo, tocaban suavemente su puerta. Entonces, al entrar, el ambiente cambiaba de inmediato. La luz parecía no venir solo de la vela, sino de algún lugar indefinido, suave y cálido. El silencio tenía una densidad que casi podía tocarse, y en medio de aquel espacio tan pequeño, Charbel oraba sin moverse, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara palabras que nadie más podía oír. Sus labios se movían apenas, pronunciando oraciones tan leves que parecían mezclarse con el latido mismo de la montaña.
Era allí, en ese santuario escondido, donde los milagros comenzaban a respirar. La tradición oral del monasterio conserva un detalle que siempre estremecía a quienes lo escuchaban. Cada vez que la oración de Charbel alcanzaba cierta profundidad, la temperatura de la celda cambiaba. En pleno invierno, mientras la nieve golpeaba la ventana con furia, la celda se tornaba cálida, envolvente, casi maternal. En verano, cuando el calor hacía temblar el aire sobre las piedras, el cuarto se llenaba de una frescura inexplicable, como si una brisa del paraíso cruzara las paredes. Los hermanos más antiguos decían que esa variación no era física, sino espiritual, que era la señal de que Dios estaba entrando, suavemente, sin testigos, para conversar con su Hijo fiel. Y sin embargo, a pesar de la reverencia que todos sentían, nadie hablaba abiertamente de los fenómenos nocturnos, no por miedo, sino por una intuición profunda. Lo que ocurría allí era un secreto entre el santo y Dios, y ellos apenas rozaban su borde. Pero había momentos, contados, raros, casi prohibidos, en que algo se escapaba, como el resplandor que se filtra por una grieta. A veces, un brillo tenue atravesaba las rendijas de la puerta. Otras veces, un perfume desconocido, dulce y limpio, se extendía por el pasillo como una brisa inesperada. Un joven monje relató que en una madrugada de tormenta pensó ver una figura luminosa arrodillada al lado de Charbel, pero cerró los ojos de inmediato, temiendo que fuera solo imaginación provocada por el miedo. Sin embargo, aquella visión nunca lo abandonó. Con el tiempo, todos comprendieron que los milagros nocturnos de San Charbel no eran espectáculos destinados a los ojos humanos, eran encuentros íntimos, secretos de amor entre un alma obediente y un Dios que se inclina hacia la humildad. Y noche tras noche, la celda seguiría respirando este misterio. Antes de continuar, te hago una invitación muy especial. Si esta historia está tocando tu corazón, te invito a suscribirte al canal para que podamos seguir caminando juntos en estas noches de paz y oración. Compártela también con tus amigos y familiares que necesiten un momento de silencio, fe y consuelo. Y me encantaría saber desde qué ciudad y país nos escuchas y cuáles son tus intenciones de oración para incluirlas espiritualmente en nuestras próximas historias. Si deseas apoyar aún más este apostolado, puedes hacerte miembro del canal. Tendrás acceso a videos exclusivos para miembros, contenido extendido y estrenos anticipados de nuevas historias. Gracias por estar aquí. Seguimos juntos en esta experiencia de fe. La mayoría de los monjes del monasterio de Anaya estaban acostumbrados a la oscuridad de la noche. Sabían caminar por los pasillos sin encender lámparas, memorizaron el sonido del viento golpeando las ventanas y el crujir de la madera envejecida. Sin embargo, había algo en las noches de San Charbel que no se parecía a ninguna otra. No era miedo, tampoco era curiosidad. Era una mezcla de asombro y reverencia que siempre dejaba al corazón latiendo un poco más fuerte. Porque cuando Charbel comenzaba a orar, la oscuridad ya no era oscuridad. Un joven monje llamado Yusef recordaba la primera vez que lo presenció. Había sido enviado por el superior para dejar una jarra de agua en la puerta de la celda del anciano. Caminó por el pasillo casi a tientas, cuidando de no hacer ruido. La vela más cercana había sido consumida hacía horas, y la noche era tan densa que parecía viva. Pero cuando llegó al tramo donde se encontraba la celda de Charbel, algo cambió. El pasillo, antes oscuro como un pozo, se volvió de un tono suavemente dorado. No era una luz fuerte, no era una luz humana. Era una claridad tibia, que parecía pulsar como un corazón escondido. Yusef se detuvo paralizado. La jarra tembló en sus manos. La luz no venía del techo ni de alguna ventana. Tampoco salía de una lámpara o de una vela encendida en el pasillo. Provenía de debajo de la puerta de la celda. Una franja luminosa se proyectaba en el suelo, respirando, moviéndose con vida propia. El joven sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de una conciencia súbita. Dios estaba allí dentro. Por un instante, quiso huir, regresar a su habitación y taparse con las mantas, pero sus pies no obedecieron.
permaneció inmóvil, contemplando aquella luz silenciosa que no quemaba, apenas abrasaba. Era una luz viva, pero humilde, una luz que no cegaba, sino que invitaba a inclinar la cabeza y callar. Los monjes mayores ya sabían de estos fenómenos. Nunca hablaban de ellos sin necesidad. Entendían que eran un don, no un espectáculo. Sabían que la presencia divina se derramaba sobre Charbel en momentos de profunda oración, cuando el anciano se desprendía totalmente del mundo y entraba en la intimidad absoluta con Dios. Para ellos, la luz era simplemente la señal visible de una realidad invisible. Dentro de la celda, mientras tanto, Charbel no parecía notar nada. Su rostro permanecía sereno, casi inmóvil, como si su alma estuviera muy lejos, perdida en la inmensidad del misterio divino. Sus manos sostenían el rosario gastado, y sus labios se movían con tanta suavidad que la oración parecía nacer directamente del corazón, sin necesidad de sonido. El resplandor dorado envolvía su pecho, subía lentamente hacia su rostro y luego se derramaba sobre el suelo, filtrándose por debajo de la puerta. Para los monjes aquello no era motivo de espanto, sino de una profunda certeza. La santidad es algo que transforma la materia. Cuando un alma se abre completamente a la voluntad de Dios, incluso la luz obedece. A veces 1 o 2 hermanos se despertaban sin motivo en plena madrugada, sintiendo un impulso inexplicable de orar. Al salir de sus habitaciones, notaban que el pasillo estaba iluminado por aquella claridad suave, y sin decir palabra, se arrodillaban frente a la puerta del santo. No intentaban ver, no intentaban entender, apenas cerraban los ojos y dejaban que el silencio los envolviera. En esos momentos, muchos afirmaban haber sentido una paz tan profunda que era imposible describirla. Una paz que no venía del mundo, sino de otro lugar. Un hermano contó que, cierta noche, mientras se arrodillaba, sintió que alguien tocaba su hombro con una mano cálida. Abrió los ojos de inmediato, esperando ver a Charbel, pero la puerta seguía cerrada, y él estaba solo. Las lágrimas corrieron por su rostro. Quizás era un ángel, quizás era la gracia misma de Dios tocando su alma. Una cosa era segura, las noches de San Charbel no pertenecían a la tierra, sino al cielo, y todo aquel que se acercaba a ellas, aunque fuera de lejos, llevaba para siempre la marca de aquella luz que no venía de la vela. Si la luz que escapaba de la celda de San Charbel era un misterio que dejaba a los monjes sin palabras, existía otro fenómeno aún más desconcertante, más íntimo, más profundo. El perfume. No era simplemente un aroma agradable, era una fragancia celestial, imposible de comparar con cualquier olor de la tierra. Los monjes empezaron a percibirlo de manera tímida, como quien nota algo y duda de su propia imaginación. En ciertas noches, cuando caminaban por el corredor oscuro para buscar agua o cerrar las ventanas antes del frío, sentían un aroma dulce y cálido, semejante al de las flores del valle en primavera, pero al mismo tiempo completamente distinto. No era incienso, no era hierba, no era aceite, era algo vivo, algo espiritual. Los más jóvenes se miraban entre ellos sin atreverse a comentar, temiendo que alguien pensara que exageraban. Los monjes mayores, en cambio, inclinaban la cabeza con respeto, como quien reconoce la presencia de un visitante invisible. El fenómeno se volvió imposible de ignorar en una noche serena, cuando ni siquiera el viento de la montaña se movía. El hermano Marón, uno de los sacerdotes más antiguos, salía de la capilla después de rezar completas, cuando sintió que el aire estaba impregnado de un aroma tan puro que su corazón se apretó. La fragancia lo envolvía como si el espacio entero respirara suavemente. Era tan intensa y tan delicada al mismo tiempo que sus manos empezaron a temblar. Guiado por una intuición interior, caminó hacia la celda de Charbel. A cada paso que daba el perfume aumentaba. No era abrumador, era envolvente, casi maternal. Cuando llegó a la puerta del santo, cerró los ojos. No era necesario abrir la celda. Sabía perfectamente de dónde provenía aquel perfume, de la oración profunda de Charbel, que esa noche parecía más ardiente que nunca. Era difícil de explicar,
pero todos los que vivían en el monasterio intuían lo mismo. Aquel aroma no era de este mundo. Para algunos, recordaba el olor de los lirios salvajes del Líbano. Para otros, se parecía al perfume de los aceites utilizados en las unciones. Y había quienes decían que, al respirar aquel aroma, sentían como si la propia alma se les limpiara por dentro, como si una brisa de misericordia descendiera sobre ellos. El perfume no traía euforia ni júbilo, traía una paz tan profunda que muchas veces los ojos se llenaban de lágrimas sin explicación. En una ocasión, el joven Yusef despertó sobresaltado. Había soñado con un jardín luminoso, lleno de flores blancas que brillaban como fuego dorado. Al abrir los ojos, percibió que el aroma del sueño todavía estaba presente. Abrió la puerta de su cuarto y encontró el corredor impregnado de la misma fragancia. No había luz esa noche, solo el perfume, y era tan intenso que parecía guiar cada uno de sus pasos. Con el corazón acelerado, caminó hasta la puerta del santo. No llamó, no tocó, solo apoyó la mano sobre la madera, dejando que el silencio y el aroma hablaran por él. Detrás de aquella puerta, Charbel continuaba su vigilia, completamente absorto en Dios, inconsciente de que su oración desbordaba más allá de las paredes. Algunos monjes creían que aquel perfume era señal de la presencia de los ángeles. Otros afirmaban que era la pureza del alma de Charbel, derramándose en el mundo físico como un río invisible. Hacia el final de su vida, varios testigos aseguraron que el aroma aparecía incluso en momentos de angustia personal, como si Dios enviara consuelo a través del santo. Lo más extraordinario era que el perfume surgía sin pauta, sin motivo aparente. Pero cuando se hacía presente, todos sabían que algo santo estaba ocurriendo en la celda, un encuentro silencioso entre la fragilidad humana y la ternura infinita de Dios. Con el tiempo, todos comprendieron que el perfume no era simplemente un signo, era una visita, una caricia, una presencia, una señal de que en aquella pequeña celda de piedra el cielo estaba muy, muy cerca. Aunque la luz y el perfume eran los signos más conocidos en las noches de San Charbel, existía un tercer misterio del que casi nadie se atrevía a hablar en voz alta. No porque fuera menos real, sino porque tocaba una profundidad tan grande que ponerlo en palabras parecía casi una falta de respeto. Eran las visiones silenciosas. No se trataba de apariciones claras como en las pinturas, ni de figuras definidas que pudieran describirse con precisión. Eran presencias sutiles, contornos de luz, sombras luminosas que aparecían justo en el límite entre la oscuridad y la oración. Algunos monjes afirmaban haber visto algo, otros preferían callar, temerosos de confundir imaginación con gracia. Pero con el tiempo, los testimonios comenzaron a encajar como piezas de un mismo misterio. El primero que se atrevió a hablar fue el hermano Esteban, un monje discreto y prudente. Una madrugada, al pasar frente a la celda de Charbel, vio lo que describió después como una figura de luz arrodillada junto a él. No tenía rostro definido, ni manos visibles, pero sí una postura profundamente reverente, como si fuese un ángel rezando al lado del santo. La luz no venía de la vela, sino del propio contorno de aquella presencia, que parecía inclinarse con delicadeza hacia el anciano monje. Esteban cerró los ojos de inmediato, pensando que tal vez era un juego de sombras. Cuando los abrió de nuevo, la figura había desaparecido. Solo quedaba la penumbra del pasillo y el suave perfume que aún flotaba en el aire, como un sello silencioso de lo que había presenciado. Otro relato venía del hermano Melhem, un joven que luchaba con dudas interiores. Había pedido a Dios en la soledad de su corazón una señal de que no estaba solo en su combate espiritual. Esa noche, al pasar por el corredor, sintió un impulso inexplicable de detenerse ante la celda de Charbel. El pasillo estaba casi oscuro, pero una claridad muy tenue se filtraba por debajo de la puerta. Fue entonces cuando lo vio. A través de la rendija inferior, la luz no formaba solo una franja inmóvil, se movía como si algo estuviera caminando dentro de la celda. Melhem, sobrecogido,
Creyó distinguir una silueta luminosa inclinándose sobre el cuerpo del santo, como si lo abrazara o lo cubriera con un manto invisible. No podía ver un rostro, pero sentía una ternura abrumadora emanando de aquella presencia. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas en el pasillo de piedra. No dijo una sola palabra. Su oración se convirtió en lágrimas silenciosas. Mientras permanecía allí, con la frente inclinada, la luz se fue desvaneciendo lentamente, como si regresara a un lugar que sus ojos no podían seguir. Pero la paz que quedó en su corazón fue tan profunda que, desde esa noche, Melhem nunca volvió a dudar de que Dios escucha incluso las súplicas más silenciosas. Otros monjes no veían figuras, pero notaban movimientos de luz, como pasos delicados que cruzaban la celda. A veces, la claridad parecía concentrarse en un punto del cuarto, como si alguien invisible estuviera de pie allí, junto al crucifijo o junto a la cama de madera. En ciertas noches, la luz reflejada en el suelo daba la impresión de que una segunda persona acompañaba a Charbel en su oración, alguien que no pertenecía a este mundo, pero que se inclinaba con la misma humildad. El testimonio más discreto, pero también uno de los más profundos, vino del propio superior del monasterio. Era un hombre prudente, poco inclinado a exageraciones. Sin embargo, una noche se despertó con una sensación intensa de que debía ir hasta la celda del anciano monje. No entendió por qué, pero obedeció. Al llegar al pasillo, notó que no había luz de velas encendidas y, sin embargo, el tramo donde se situaba la celda de Charbel estaba suavemente iluminado. No vio figuras ni rostros. Lo que vio le impresionó todavía más. Un rastro de luz desplazándose sobre el suelo, como si unos pies invisibles caminaran hacia el interior de la celda. La claridad se movía lentamente, luego se detenía justo frente a la puerta y desaparecía como absorbida por el silencio. El superior se arrodilló sin pensar, con el corazón profundamente conmovido. No buscó explicación, no trató de entender, solo murmuró: «Señor, si estás aquí, que se haga tu voluntad». Desde aquella noche, nunca dudó de que las vigilias de San Charbel no eran un monólogo, sino un diálogo. No eran horas solitarias, sino encuentros reales entre un hombre totalmente entregado y un Dios que se inclina hacia los humildes. Las visiones silenciosas nunca fueron tema de conversación cotidiana. No se convirtieron en historias para impresionar a nadie. Eran secretos compartidos entre almas que habían tocado, aunque fuera por un instante, el borde del misterio. Y para quienes las vivieron no quedaba duda. La celda de San Charbel no era solo un cuarto de piedra, era un lugar donde el cielo venía a escuchar. Si había algo que definía la vida espiritual de San Charbel, más que cualquier luz o perfume, era el silencio. Un silencio tan profundo que parecía tener densidad, alma y memoria. Para muchos monjes, el silencio era simplemente ausencia de ruido. Pero en la celda del santo, el silencio era un territorio sagrado, un espacio donde Dios hablaba en un lenguaje que no usaba palabras. Cada noche, después de las oraciones comunitarias, Charbel regresaba a su pequeña ermita con pasos lentos y constantes. Cerraba la puerta sin hacer ruido, apagaba todo lo que no era esencial, dejaba la vela encendida y se arrodillaba en el mismo lugar donde había orado durante décadas. Y entonces empezaba su verdadera noche. Allí no decía oraciones apresuradas ni buscaba emociones espirituales, solo se entregaba como quien se sumerge en un océano invisible. Los monjes que pasaban cerca de la celda en esas horas contaban que muchas veces no escuchaban absolutamente nada, ni el susurro de una respiración, ni el roce de una túnica, ni el sonido de un rosario moviéndose entre los dedos. Era un silencio tan absoluto que incluso el viento parecía detenerse delante de aquella puerta, como si no quisiera interrumpir un diálogo secreto entre el santo y su creador. El hermano Romuald, que tenía un oído muy fino, relató que en ciertas noches sentía una especie de vibración suave, como si la celda respirara. No era sonido, sino una presencia, algo que hacía el aire más denso,
más vivo. Se podía sentir la oración sin escucharla, decía él, como si la oración se hubiera convertido en un espacio. Lo que más impresionaba a quienes convivían con Charbel era que su silencio no era humano. No era simplemente control o disciplina, era una rendición total, una manera de desaparecer para que Dios apareciera, una forma de estar tan vacío de sí mismo que la gracia podía llenar cada rincón de su alma. Y fue justamente dentro de ese silencio donde los milagros nocturnos alcanzaron su mayor profundidad. Porque había momentos, muy pocos pero reales, en que el silencio que rodeaba a Charbel no era solo silencio, era una presencia que no pesaba, que no iluminaba, que no perfumaba. Una presencia que simplemente estaba allí, acompañándolo. Cierta madrugada, el hermano Melhem sintió un impulso fuerte de rezar. Salió de su habitación, caminó por el pasillo oscuro y al acercarse a la celda de Charbel, fue tomado por una paz tan intensa que tuvo que detenerse. No había luz esa noche, no había perfume, solo silencio. Pero era un silencio vivo, un silencio que parecía abrazarlo desde dentro. Melhem se arrodilló sin entender por qué, y en ese instante sintió algo que nunca pudo explicar, como si el silencio mismo colocara una mano sobre su corazón. No escuchó palabras, no tuvo visiones, solo sintió que Dios estaba allí, dentro del silencio de Charbel, hablando sin voz. Muchos años después, al recordar esa experiencia, él decía, no fue un milagro para los ojos ni para los oídos, fue un milagro para el alma. Esa era la esencia de las noches del santo, un silencio que no apagaba, sino que encendía, un silencio que no escondía, sino que revelaba, un silencio que no era ausencia, sino presencia infinita. Y por eso, cada vez que los monjes recordaban aquellos momentos, afirmaban sin dudar, el mayor milagro de San Charbel no fue la luz ni el perfume, fue su silencio. Un silencio que escuchaba a Dios. Antes de continuar esta historia, te hago una invitación muy especial. Si estas noches de oración están tocando tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir compartiendo juntos estos momentos de paz y fe. Puedes también compartir este video con quienes necesiten consuelo o un instante de silencio espiritual. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos escuchas y cuáles son tus intenciones de oración para incluirlas en nuestras próximas historias. Y si deseas apoyar aún más este apostolado, puedes hacerte miembro del canal. Tendrás acceso a videos exclusivos, contenido extendido y estrenos anticipados. Gracias por acompañarme en esta noche de fe. Para los monjes que convivían con San Charbel, había algo en él que desafiaba toda lógica humana. Su cuerpo parecía haber aprendido a obedecer únicamente al espíritu. No porque fuera fuerte ni resistente, sino porque la oración había tomado posesión de cada fibra de su ser. En las noches de vigilia, esto se hacía particularmente evidente. Mientras los demás monjes cumplían con las oraciones prescritas y luego se retiraban a descansar, Charbel permanecía despierto, de rodillas, inmóvil durante horas interminables. No cambiaba de postura, no acomodaba las piernas, no buscaba alivio para el dolor inevitable de sus articulaciones envejecidas. Su espalda permanecía erguida, su rostro sereno, su cabeza ligeramente inclinada hacia el crucifijo de madera que colgaba frente a él. Parecía estar en otro lugar. El hermano Romuald, conocido por su sensibilidad espiritual, recordaba que una noche se acercó con cautela a la puerta de la celda del santo, movido por un presentimiento inexplicable. Al inclinarse para escuchar, no percibió ni un suspiro, ni un roce, ni el sonido leve de la respiración. Era como si el cuerpo de Charbel hubiera dejado de pertenecer a este mundo, contaba después. No estaba ausente, pero tampoco presente de manera humana. Era una quietud viva. El silencio en torno a su cuerpo era tan profundo que muchos creían que en esos momentos Charbel estaba sostenido por la propia gracia, como si Dios lo suspendiera en un equilibrio misterioso entre la tierra y el cielo. El superior del monasterio,
hombre prudente y poco dado a exageraciones, confirmó algo igualmente desconcertante. En varias madrugadas, especialmente en los últimos años de vida del santo, se acercó para verificar si Charbel necesitaba algo. Siempre encontraba la misma escena, una quietud que no era natural, no era el reposo, ni la meditación, ni la fatiga, era otra cosa. Una inmovilidad tan perfecta que parecía más propia de un ángel que de un hombre. Había noches en las que la luz de la vela parecía incapaz de explicar la claridad que se filtraba desde el interior de la celda, una luminosidad tenue, blanca, que rodeaba la figura del monje como un halo casi imperceptible. Los monjes la llamaban, en voz muy baja, la luz de la entrega. Pero existía un fenómeno aún más misterioso. Varios hermanos aseguraban que, en algunas vigilias, el cuerpo del santo parecía perder peso, como si la gravedad no actuara plenamente sobre él. La túnica de lana caía de una forma distinta, menos tensa, como si flotara levemente alrededor de su figura arrodillada. La postura era tan firme y al mismo tiempo tan serena que daba la impresión de que su cuerpo estaba sostenido desde dentro por una fuerza invisible, suave, pero absoluta. El relato más impresionante fue dado por el hermano Wadi, hombre serio y de profunda vida de oración. En una noche de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban el valle y el viento golpeaba con violencia las paredes de piedra, sintió un impulso interior de acercarse a la celda de Charbel. La vela del pasillo estaba apagada, pero una claridad delicada iluminaba el tramo donde se encontraba la puerta del santo. Wadi se inclinó y vio algo que marcó su alma para siempre. La sombra que el cuerpo de Charbel proyectaba sobre el suelo no coincidía con la dirección de la luz. Era como si una iluminación invisible, no proveniente de la vela, envolviera al santo desde arriba o desde dentro. El contorno de su figura parecía respirar luz. Una claridad sin origen físico, silenciosa, que revelaba una presencia que no podía explicarse con palabras. Wadi retrocedió un paso temblando. Luego cayó de rodillas. No lloró, no habló, solo permaneció allí, dejando que el misterio lo habitara. Sabía que estaba presenciando algo que no pertenecía a este mundo. Los monjes, al observar cómo el cuerpo de Charbel se convertía en instrumento dócil de la gracia, comprendieron que la santidad no solo transforma el alma, transforma también la materia. En las noches de oración, el cuerpo del santo no era un límite, era un puente entre la fragilidad humana y la presencia divina, un puente entre la oscuridad de la montaña y la luz eterna que lo esperaba. De algún modo inexplicable, el cuerpo envejecido de Charbel había aprendido a obedecer no a la naturaleza, sino al amor, y en ese amor dejaba de ser peso para convertirse en luz. Aunque los monjes de Anaya hablaban en voz baja sobre la luz, el perfume y las visiones silenciosas que rodeaban a San Charbel, había un aspecto aún más misterioso. Sus oraciones producían efectos que nadie podía explicar. Eran milagros que nacían en secreto, sin testigos, sin proclamación, sin ruido alguno, milagros que solo Dios y Charbel conocían. Todo comenzaba siempre del mismo modo, con un sufrimiento humano confiado discretamente al santo. Los aldeanos de las montañas sabían que aquel monje de rostro sereno y mirada profunda tenía un don especial para interceder. A veces, al amanecer, alguien dejaba una carta en la puerta del monasterio, escrita con manos temblorosas, pidiendo oración por un hijo enfermo, por un esposo desaparecido, por una cosecha destruida o por un corazón cansado de vivir. Nadie tocaba esas cartas excepto el superior, que las recogía con reverencia y las entregaba a Charbel. Él no preguntaba nombres ni detalles, no buscaba conocer las historias, simplemente tomaba los papeles entre sus manos envejecidas, los llevaba a su celda y los colocaba bajo el crucifijo, entregándolos directamente al corazón de Dios, y entonces comenzaba su vigilia. Los monjes notaban que en las noches posteriores a la llegada de una nueva petición, la atmósfera alrededor de la celda cambiaba. A veces la luz era más intensa, a veces el perfume más penetrante,
a veces el silencio más profundo. Cada uno de esos signos parecía anunciar que Charbel estaba librando una batalla espiritual por alguien a quien nunca había visto. Uno de los testimonios más impactantes vino del hermano Yusef. Una madrugada, mientras pasaba frente a la celda del santo, sintió una densidad en el aire, como si la oración estuviera concentrada allí con una fuerza sobrenatural. No sabía qué ocurría, pero algo en su interior le decía que Charbel estaba intercediendo por una vida en peligro. 3 días después, una mujer llegó al monasterio llorando de alegría. Su hijo, que llevaba semanas en coma, había despertado de manera inexplicable durante la noche, exactamente la misma noche en que los monjes sintieron aquella intensidad espiritual. La mujer solo dijo: alguien rezó por él con un amor que no era humano. Los monjes sabían quién había sido. Otro relato provenía de un comerciante del valle. Su negocio había fracasado y él, desesperado, escribió una carta a Charbel pidiendo luz. Esa tarde la dejó en el portón del monasterio. Esa noche, según los monjes, el perfume alrededor de la celda del santo fue tan fuerte que parecía flotar como un río invisible por el pasillo. Días después el hombre regresó. Su semblante había cambiado. Contó que mientras dormía sintió como si una mano cálida tocara su pecho, devolviéndole una paz que no sentía hacía años. Al despertar, recibió una ayuda inesperada de un pariente distante que le permitió comenzar de nuevo. Él atribuyó todo a la gracia divina y supo que esa gracia había sido movida por la intercesión silenciosa de Charbel. Lo más sorprendente era que el santo jamás mencionaba ningún milagro. Nunca preguntaba si algo había ocurrido. Nunca buscaba reconocimiento. Para él, rezar no era obtener un resultado. Era depositar una vida en las manos de Dios y dejar que el cielo actuara. Los monjes comprendieron entonces que la mayor parte de los milagros de Charbel no se veían. No iluminaban la celda, no dejaban perfume, no producían visiones. Eran milagros silenciosos, como él. Milagros que viajaban en la oscuridad para tocar corazones lejanos. Y así, noche tras noche, su celda se convertía en un altar invisible donde súplicas, lágrimas y esperanzas eran presentadas a Dios a través de un hombre que había aprendido a desaparecer para que la gracia pudiera obrar. Los milagros continuaban, aunque nadie los viera. Esa era la grandeza de San Charbel, el poder de transformar lo oculto en bendición. Había momentos en las noches de San Charbel en que los monjes tenían la impresión de que el cielo se inclinaba sobre la montaña. No era una visión ni un fenómeno físico, sino una sensación espiritual tan intensa que penetraba silenciosamente en el corazón y lo dejaba temblando. Para quienes vivían en Anaya, esas madrugadas eran difíciles de describir, pero imposibles de olvidar. Todo comenzaba con una extraña quietud exterior. Cuando el reloj interno del monasterio marcaba las horas más profundas de la noche, esas en que el mundo parece detenido, la montaña adoptaba un silencio distinto. No era el silencio natural de la madrugada, sino uno más denso, más delicado, más lleno de presencia. El viento se detenía entre los cedros. Los animales nocturnos callaban. Hasta el crujir de la madera en los pasillos parecía adormecido. Era como si la creación entera se inclinara para escuchar la oración de Charbel. Los monjes más sensibles a la vida espiritual decían que, en esos momentos, la atmósfera cambiaba. No había luz sobrenatural, ni perfume, ni figuras, solo una percepción profunda de que algo del cielo estaba cercano, como si una puerta invisible se abriera, dejando pasar una brisa suave, un toque de eternidad que apenas rozaba la tierra. El hermano Romuald solía despertar en esas horas sin motivo aparente. Al incorporarse en su cama, sentía un peso leve en el pecho, no de angustia, sino de reverencia. Era como si lo llamaran desde lejos. Salía de su habitación, caminaba descalzo por el pasillo oscuro y al acercarse a la celda del santo, sentía que el aire se volvía distinto, más cálido, más vivo, casi respirando. Nunca tocaba la puerta, nunca intentaba ver,
Solo se quedaba allí, quieto, consciente de que estaba cerca de un misterio que no le pertenecía. Una noche en particular quedó grabada para siempre en la memoria de los hermanos. Fue en invierno, cuando la nieve se acumulaba sobre los tejados y el frío penetraba hasta los huesos. El monasterio entero estaba en silencio, pero cerca de la medianoche, una suavidad indescriptible llenó el pasillo, donde se encontraba la celda de Charbel. Los monjes que dormían en las habitaciones más próximas despertaron simultáneamente, como si una presencia invisible los hubiera tocado. No había ruido, no había luz, no había perfume, pero algo los había llamado, algo que no podía explicarse con palabras humanas. El hermano Yusef, que era joven y aún se impresionaba con facilidad, abrió la puerta de su cuarto con el corazón latiendo con fuerza. Al asomar al pasillo, tuvo la sensación profunda de que una corriente de paz descendía desde algún lugar invisible sobre la celda del santo. No era un sentimiento cotidiano ni una emoción, era un impacto espiritual, como si la gracia misma estuviera pasando por allí. Los tres monjes se reunieron silenciosamente frente a la puerta cerrada. Nadie habló, nadie se miró. Apenas permanecieron de pie, con la cabeza inclinada, escuchando un silencio que parecía tener vida. En ese instante, todos sintieron una certeza que jamás pudieron explicar. Había más de una presencia en la celda. No escuchaban voces, pero sentían un diálogo. No veían luz, pero percibían claridad. No veían a Dios, pero sabían que estaba allí. Uno de ellos, el más anciano, comenzó a llorar suavemente, no por miedo, sino por la sensación abrumadora de estar asistiendo a algo que no pertenecía a este mundo. Era como si la frontera entre lo visible y lo invisible desapareciera por un instante, permitiendo que una gota de eternidad tocara la noche. Y sin embargo, dentro de la celda, Charbel permanecía de rodillas, sin moverse, sin buscar experiencias extraordinarias, sin saber que los demás eran testigos indirectos de aquel misterio. Su oración era simple, humilde, escondida. Precisamente por eso, el cielo se inclinaba hacia ella. Los monjes comprendieron con el tiempo que no era necesario ver prodigios para saber que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Bastaba acercarse a la puerta de Charbel para sentirlo. Bastaba permanecer allí, unos instantes, en silencio. Porque las madrugadas del santo no eran noches cualquiera. Eran momentos en que Dios pasaba, momentos en que la montaña respiraba gracia, momentos en que el cielo parecía abrirse apenas lo suficiente para que la luz, la paz y la misericordia se filtraran en la tierra, sin que nadie las viera directamente. Esas noches no se registraron en documentos, no se contaron en sermones, no se celebraron como milagros, pero para los monjes fueron las más santas de todas. Señor Dios, Padre de toda luz, en esta noche serena me acerco a ti con el corazón silencioso, buscando la misma paz que habitó las vigilias de tu siervo fiel, San Charbel. En este momento, detengo mis pensamientos, mis urgencias, mis miedos, y me uno, humildemente, al silencio que él vivía cada noche ante tu presencia. Enséñame, Señor, a respirar como él respiraba, con serenidad, con entrega, con confianza absoluta. Permite que, así como la luz envolvía su pequeña celda de piedra, una claridad suave envuelva ahora mi alma, disipando toda sombra de inquietud. Que el resplandor que iluminaba su corazón en medio de la noche también alcance el mío, trayendo paz donde hay cansancio y calma donde hay temor. Dios misericordioso, que escuchabas las oraciones de Charbel aun cuando él no pronunciaba palabras, escucha también las mías, que a veces no sé expresar, que a veces se me quedan atascadas en el pecho. Tú conoces mis silencios, mis anhelos, mis heridas más profundas. Recíbelas ahora como ofrenda humilde, así como recibías las súplicas que Charbel depositaba bajo su crucifijo. Te pido, Señor, que me concedas un corazón contemplativo, capaz de detenerse ante tu misterio sin exigir respuestas. Que pueda aprender de Charbel a orar en la sencillez, a encontrar santidad en lo pequeño,
a descubrirte en la oscuridad de mis propias noches. Haz, Señor, que mis días no estén llenos de ruido interior, sino de esa quietud sagrada que Él conocía tan bien, que en medio de mis ocupaciones pueda recordar que tu voz se escucha mejor en el silencio, que en medio de mis luchas pueda confiar en que tú actúas incluso cuando yo no lo veo. Padre amado, derrama sobre mí la misma fuerza suave que sostenía a Charbel durante sus interminables vigilias, esa fuerza que no gritaba, pero transformaba, que no deslumbraba, pero sanaba. Sostén la debilidad de mi espíritu, fortalece mi fe y permíteme descansar en ti, como un niño que se acurruca en los brazos de la eternidad. Te entrego ahora, Señor, mis preocupaciones, te entrego mis miedos, te entrego todo aquello que ocupa mi mente cuando intento dormir. Derrama sobre mí tu paz, esa paz silenciosa que descendía sobre la celda del santo y que tantos monjes experimentaron al pasar junto a su puerta. Que esta noche, Señor, mi habitación se convierta en un pequeño santuario donde la luz suave de tu amor pueda reposar. Que mi corazón se vuelva una celda interior donde tú y yo podamos encontrarnos, como encontrabas a Charbel en sus vigilias secretas. Y si hay heridas en mi alma, tócalas con la misma ternura con que tocabas las lágrimas de quienes buscaban la intercesión del santo. Sana lo que está roto, levanta lo que está caído, ilumina lo que está oscuro. Concédeme dormir en tu presencia, confiando en que tú cuidas de mí más de lo que puedo comprender. Que esta noche sea un descanso santo, un descanso protegido, un descanso en tus manos. San Charbel, siervo humilde del silencio y de la luz, intercede por mí. Enséñame a orar, enséñame a confiar, enséñame a amar a Dios con un corazón puro y entregado. Acompaña mis noches y mis días y llévame siempre hacia la paz de Cristo. Amén. Antes de despedirnos, te invito con cariño a suscribirte al canal para que sigamos compartiendo juntos estas noches de fe y silencio. Si esta historia te ha acompañado espiritualmente, puedes compartirla con quienes necesiten paz, esperanza o un momento de oración. Cuéntame también en los comentarios desde qué ciudad y país nos escuchas y cuáles son tus intenciones de oración. Las incluiré con amor en las próximas historias. Y si deseas apoyar más profundamente este apostolado nocturno, puedes hacerte miembro del canal. Los miembros reciben videos exclusivos, contenido extendido y acceso anticipado a nuevas historias. Gracias por estar aquí esta noche. Que la paz de Dios te acompañe siempre.